Detente, respira profundo. Y si te dijera que el mayor obstáculo para tus sueños no está afuera, sino dentro de ti. ¿Y si ese mismo lugar es también la fuente ilimitada de tu poder? En este momento, estás a punto de acceder al conocimiento que ha transformado vidas durante siglos, oculto a plena vista. No es solo un audiolibro, es tu manual para reprogramar tu realidad. Prepárate para descubrir cómo la vibración de tus pensamientos puede sanar tu cuerpo, atraer la abundancia y manifestar el amor que mereces. La vida extraordinaria que anhelas no es una casualidad, es una creación, y tú eres el arquitecto. Empecemos. Capítulo 1. Sanar el cuerpo, la vibración que reconstruye. Bienvenidos al primer pilar de nuestra transformación, la sanación del cuerpo. En un mundo que a menudo nos enseña a ver la enfermedad como una sentencia inquebrantable, una fuerza externa que nos ataca, este capítulo te invita a un cambio radical de perspectiva. Aquí descubriremos, con asombro y profunda gratitud, cómo tu cuerpo, esa máquina perfecta y milagrosa, está en constante conversación con tu mente, respondiendo a cada pensamiento, a cada emoción, a cada vibración que emites. La verdad es que tu salud no es solo un resultado de factores genéticos o ambientales, es, en gran medida, una creación interna. Piensa en tu cuerpo no como una entidad separada, sino como un mapa viviente de tu mundo interior. Cada célula, cada órgano, cada sistema está sintonizado con la frecuencia de tu ser. Cuando esa frecuencia es de miedo, estrés, resentimiento o desesperanza, el cuerpo responde con desequilibrio. Pero cuando la sintonía es de amor, gratitud, paz y certeza, el cuerpo tiene una capacidad asombrosa para regenerarse, repararse y sanar, incluso en las circunstancias más desafiantes. No hablamos de una fantasía o un pensamiento mágico sin fundamento. A lo largo de la historia, y cada vez más respaldado por la ciencia emergente de la psiconeuroinmunología, existen innumerables testimonios de personas que, enfrentadas a diagnósticos desoladores, lograron lo impensable. No fue un nuevo medicamento milagroso, ni una terapia externa. Fue la revolución silenciosa en su interior. Fue el cambio en su diálogo interno, en la forma en que se percibían a sí mismos y a su enfermedad. Considera el caso de Elena, una mujer a quien los médicos le diagnosticaron una enfermedad autoinmune progresiva, dejándola con un pronóstico de deterioro constante. Elena, desesperada pero con una chispa de esperanza, empezó a cuestionar la narrativa de su enfermedad. Se dio cuenta de que vivía en un estado constante de preocupación por el futuro y resentimiento por el pasado. Decidió que, si su cuerpo respondía a sus pensamientos, ella iba a enviarle un mensaje diferente. Cada día, en lugar de visualizar su cuerpo fallando, ella se imaginaba sus células vibrando con energía, sanando, reconstruyéndose. Agradecía a su cuerpo por su sabiduría, incluso por la enfermedad, entendiéndola como una señal para cambiar. Al principio fue difícil. La duda asaltaba, pero persistió. Después de meses de esta práctica diaria, no solo de visualización, sino de sentir la gratitud por la salud ya restaurada, sus marcadores se estabilizaron. Luego, para asombro de sus médicos, comenzaron a mejorar. Elena no solo detuvo la progresión de la enfermedad, sino que experimentó una remisión completa. Su cuerpo había escuchado su nueva canción. Otro ejemplo conmovedor es el de Miguel, un hombre que sufrió un grave accidente que le dejó una lesión medular con pocas esperanzas de volver a caminar. La ciencia médica le dio un veredicto claro. Sin embargo, Miguel se negó a aceptar ese límite. En su mente, él no era un paralítico, él era un ser humano con una capacidad infinita de recuperación.
Cada noche, antes de dormir, se visualizaba corriendo por la playa, sintiendo la arena bajo sus pies, el viento en su rostro. Lo más importante, sentía la emoción de esa realidad como si ya fuera presente. Se negaba a hablar de su condición con otros, y cuando lo hacía, era para decir: estoy en proceso de recuperación total. Sus amigos y familiares pensaron que estaba en negación, pero él estaba en creación. Poco a poco, comenzó a sentir sensaciones en sus piernas. Después de años de rehabilitación que superó todas las expectativas, Miguel, aunque con el uso de bastones, pudo volver a caminar. Su mente había reescrito su pronóstico. Estos no son casos aislados, son ecos de una verdad fundamental. Tu cuerpo no puede manifestar lo que tu mente no cree. La vibración del miedo y la enfermedad, el enfoque constante en lo que no funciona, envía un mensaje de desorden a tus células. Pero la vibración de la certeza, la gratitud y la visualización de la salud perfecta envía un mensaje de armonía y regeneración. Entonces, ¿cómo empezamos a aplicar esto? 1. Deja de identificar la enfermedad contigo. Deja de decir mi enfermedad, estoy enfermo. Comienza a ver la enfermedad como una experiencia temporal, no como tu identidad. 2. Cambia tu diálogo interno. Monitorea los pensamientos que tienes sobre tu cuerpo y tu salud. Sustituye las quejas por afirmaciones de salud. En lugar de me duele, prueba mi cuerpo está en proceso de sanación y restauración perfecta. 3. Visualiza con emoción. No es solo ver imágenes, es sentir las emociones de la salud perfecta. Siente la energía, la vitalidad, la ligereza. Visualiza tus células vibrando con luz y salud. 4. Practica la gratitud por lo que sí funciona. Incluso si enfrentas desafíos, siempre hay algo en tu cuerpo que funciona bien. Agradece por ello con fervor. La gratitud es una de las frecuencias más elevadas y sanadoras. 5. Honra los mensajes de tu cuerpo. Escucha lo que tu cuerpo te dice. A veces, la enfermedad es un maestro que te indica que algo en tu estilo de vida, tus emociones o tus creencias necesita un cambio. La sanación comienza cuando dejas de luchar contra la enfermedad y comienzas a alinearte con la salud. Cuando dejas de pensar como la mayoría, que ve al cuerpo como un recipiente frágil e indefenso, y empiezas a entenderlo como un sistema inteligente, autosanador, capaz de milagros. Tu mente no es solo una herramienta, es el director de la orquesta de tu cuerpo. Permítele dirigir una sinfonía de salud, vitalidad y bienestar ilimitado. Retomando nuestra exploración del fascinante vínculo entre la mente y el cuerpo, es crucial entender que esta conexión no es una metáfora poética, sino una realidad bioquímica. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción desencadena una cascada de reacciones químicas en tu cuerpo. Cuando piensas en un peligro, real o imaginario, tu cuerpo libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Este es el sistema de lucha o huida diseñado para emergencias. Pero, ¿qué sucede cuando vives en un estado crónico de preocupación, miedo o frustración? Tu cuerpo permanece en ese estado de alarma constante. El sistema inmunitario se suprime, la inflamación aumenta y la capacidad natural del cuerpo para repararse a sí mismo disminuye drásticamente. Por otro lado, cuando tu mente se centra en pensamientos de amor, gratitud, alegría y paz, tu cuerpo libera hormonas y neurotransmisores asociados al bienestar, como la oxitocina, la dopamina y las endorfinas. Estos químicos no solo te hacen sentir bien, literalmente mejoran la función de tus órganos, fortalecen tu sistema inmunitario y aceleran los procesos de curación. Es como si le dieras a tu cuerpo el permiso y los recursos necesarios para prosperar. Piensa en la experiencia de Sofía, una mujer que sufría de dolores crónicos debilitantes en su espalda, a pesar de innumerables tratamientos médicos.
Su vida se había reducido a evitar cualquier movimiento que pudiera desencadenar más dolor, y su conversación interna giraba constantemente en torno a su espalda mala. Un día, desesperada, escuchó un podcast sobre la conexión mente-cuerpo. Decidió que, si su mente podía crear el dolor, también podría crear el alivio. Comenzó a practicar una técnica simple pero poderosa. Todos los días, durante 10 minutos, se sentaba en silencio y le hablaba a su espalda. No con queja, sino con amor. Le agradecía por haberla sostenido toda su vida. Le pedía perdón por haberla descuidado y le prometía cuidarla con pensamientos de sanación. Además, comenzó a visualizar su columna vertebral fuerte, flexible y sin dolor, no solo viéndola, sino sintiendo la libertad de movimiento que esto implicaría. Dejó de buscar el dolor y empezó a buscar la comodidad en cada pequeño movimiento. Lentamente, pero de forma constante, el dolor de Sofía empezó a ceder. No desapareció de la noche a la mañana, pero la intensidad disminuyó drásticamente y su capacidad de movimiento mejoró a tal punto que pudo retomar actividades que creía perdidas para siempre. Su médico, desconcertado por la mejora, solo pudo atribuirlo a un cambio en su actitud. Pero Sofía sabía que era mucho más profundo, era un cambio en su frecuencia vibratoria. Este cambio de frecuencia es la clave. La enfermedad, en muchos casos, es una manifestación de una vibración discordante en tu sistema. Es el cuerpo gritando por atención, pidiendo un ajuste. Cuando cambias tus pensamientos y emociones a una frecuencia de salud y bienestar, estás enviando nuevas instrucciones, un nuevo plan de construcción a cada célula de tu cuerpo. Para profundizar en esta práctica, considera los siguientes puntos en tu rutina diaria. La dieta de pensamientos. Así como cuidas lo que comes, cuida lo que piensas. Elimina los pensamientos tóxicos sobre tu salud y reemplázalos por alimentos mentales nutritivos. Cada vez que te encuentres pensando en la enfermedad, detente y conscientemente elige un pensamiento de bienestar. El poder de las afirmaciones positivas sentidas. No basta con repetir «estoy sano». Debes sentir la verdad de esa afirmación en cada fibra de tu ser. Repite frases como «cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor» o «mi cuerpo es una máquina perfecta de sanación y vitalidad». Siente la energía de esas palabras. La meditación como herramienta de restauración. Dedica tiempo a la meditación, no solo para relajarte, sino para visualizar activamente tu cuerpo en un estado de perfecta salud. Observa cómo la energía fluye, cómo las áreas de dolor se disuelven, cómo tus órganos funcionan en armonía. Permite que tu mente entre en un estado de coherencia, donde la curación es natural. La naturaleza como aliada sanadora. Pasa tiempo al aire libre, conéctate con la tierra, el sol y el agua. La naturaleza tiene una frecuencia vibratoria inherente de equilibrio y sanación que puede ayudarte a resetear tu propio sistema. Escucha y responde a las señales tempranas. A menudo ignoramos las pequeñas señales que nuestro cuerpo nos envía antes de que un problema se agrave. Aprende a escuchar los susurros antes de que se conviertan en gritos. Reconoce el estrés, la fatiga, la tensión y respóndeles con prácticas de autocuidado y reajuste mental. Recuerda, la creencia profunda en la capacidad de tu cuerpo para sanar es más poderosa que cualquier diagnóstico. Es la chispa que enciende el proceso. Al alinearte con la vibración de la salud perfecta, no estás negando una realidad actual. Estás creando una nueva realidad. Estás dando permiso a tu ser para que manifieste su estado natural, el bienestar y la plenitud. Tu cuerpo es un regalo, una manifestación asombrosa de la conciencia. Trátalo con el respeto y el amor que se merece
y te sorprenderá la capacidad que tiene para reconstruirse y florecer, independientemente de lo que te hayan dicho o lo que hayas experimentado antes. La sanación está al alcance de tu pensamiento más elevado. Capítulo 2. Generar abundancia. La resonancia de la prosperidad. Bienvenidos al segundo pilar de nuestra transformación, la generación de abundancia. En un mundo donde la escasez y la carencia a menudo dominan la narrativa, este capítulo te invita a romper con esas limitaciones y a sintonizarte con la verdad universal de la prosperidad ilimitada. La abundancia no es solo dinero, es un estado de ser, una vibración que atrae todo lo que necesitas y deseas para una vida plena: recursos, oportunidades, bienestar, relaciones enriquecedoras y sí, también la libertad financiera. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados a creer que la riqueza es un juego de suma cero, que solo unos pocos privilegiados pueden alcanzarla o que depende exclusivamente del esfuerzo físico y la suerte. Sin embargo, lo que estamos a punto de explorar es una verdad más profunda y empoderadora. La abundancia es una resonancia. Tu mundo exterior es un reflejo directo de tu mundo interior y tu estado vibratorio es el imán que atrae o repele la prosperidad. Piensa en esto. Si constantemente te preocupas por el dinero, si sientes que nunca es suficiente, si temes la escasez o si envidias la riqueza ajena, ¿qué tipo de mensaje crees que estás enviando al universo? Estás vibrando en la frecuencia de la carencia, y el universo, en su infinita neutralidad, simplemente te devuelve más de lo mismo. No te está castigando, está reflejando tu frecuencia dominante. La clave para generar abundancia radica en cambiar esa frecuencia interna. Se trata de pasar de la mentalidad de escasez a la mentalidad de prosperidad, no solo de forma intelectual, sino a nivel emocional y vibratorio. Cuando sientes la riqueza, la gratitud y la certeza de que todo lo que necesitas ya está disponible para ti, empiezas a emitir una señal diferente, y es a esa señal a la que el universo responde con oportunidades, ideas, conexiones y recursos. Permítanme compartir la historia de Ricardo, un emprendedor que, a pesar de trabajar incansablemente, siempre luchaba para llegar a fin de mes. Su negocio estaba estancado y la deuda crecía. Ricardo se dio cuenta de que su pensamiento recurrente era: nunca hay suficiente dinero. Un día, decidió aplicar los principios de la vibración. En lugar de enfocarse en las deudas, comenzó a agradecer por cada pequeño ingreso, por el techo sobre su cabeza, por la comida en su mesa. Empezó a visualizar su cuenta bancaria creciendo, no como una fantasía, sino como una realidad inminente, sintiendo la alegría y la seguridad que eso le daría. Se decía a sí mismo: soy un imán para la prosperidad. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Ricardo no dejó de trabajar, pero su enfoque cambió. Ahora buscaba oportunidades desde un lugar de confianza, no de desesperación. Dejó de competir con otros negocios y empezó a buscar formas de crear valor de manera única. Poco después, una idea de negocio que antes le había parecido demasiado ambiciosa, de repente se sintió realizable. La abordó con una energía renovada y una convicción inquebrantable. Para su sorpresa, en pocos meses consiguió un inversor inesperado y su negocio despegó de una manera que nunca antes había experimentado. Ricardo no solo resolvió sus problemas financieros, sino que creó una abundancia sostenible que superó con creces sus expectativas iniciales. Su vibración interna había abierto las compuertas de la prosperidad. Otro ejemplo es el de Laura, una artista talentosa que siempre vivía en la pobreza, creyendo que los artistas nunca ganan dinero. Estaba convencida de que tenía que sufrir para crear. Esta creencia limitante era su vibración dominante. Cuando descubrió el poder de la resonancia, decidió desafiar su propia narrativa.
Empezó a afirmar su valía no solo como artista, sino como persona digna de éxito. Empezó a visualizar su arte siendo reconocido y valorado. Y lo más importante, sintió la alegría y la plenitud de vivir de su pasión. Dejó de ver su arte como una carga y empezó a verlo como un servicio valioso al mundo. Poco después, recibió una invitación inesperada para exponer su trabajo en una galería de renombre y sus ventas se dispararon, transformando por completo su situación financiera y su percepción de sí misma. Estos casos no son excepciones, son la prueba de que cuando cambias tu frecuencia, el universo se reajusta para reflejarla. No se trata de desear algo y sentarse a esperar. Se trata de convertirte en la encarnación de aquello que deseas. Entonces, ¿cómo comenzamos a sintonizarnos con la frecuencia de la abundancia? 1. Erradica la mentalidad de escasez. Identifica y desafía tus creencias limitantes sobre el dinero, la riqueza y tu propia valía para recibir. Cada vez que te encuentres pensando en no tengo suficiente, escasez o el dinero es difícil, detente y reemplázalo por una afirmación de abundancia. 2. Practica la gratitud por lo que ya tienes. La gratitud es el idioma universal de la abundancia. Agradece cada centavo que entra, cada recurso, cada oportunidad. Siéntete agradecido por el techo sobre tu cabeza, por la comida, por tus habilidades, por cada pequeña manifestación de prosperidad en tu vida. Cuanto más agradeces, más atraes motivos para agradecer. 3. Visualiza y siente la abundancia como si fuera presente. No solo te imagines el dinero en tu cuenta bancaria, siente la libertad, la paz, la alegría que eso te traería. Vive mentalmente en el estado de ya tener la abundancia que deseas. 4. Actúa desde la inspiración, no desde la desesperación. Una vez que tu vibración cambia, empezarás a recibir ideas e impulsos. Actúa sobre ellos con confianza. Las oportunidades a menudo se presentan disfrazadas de trabajo o nuevas conexiones. 5. Genera valor y ofrece servicio. La abundancia fluye hacia quienes generan valor. Enfócate en cómo puedes servir a los demás, cómo puedes resolver problemas o enriquecer vidas. Cuando das desde un lugar de abundancia, el universo te devuelve con creces. 6. Celebra la abundancia en los demás. En lugar de envidiar, celebra la prosperidad de otros. Reconoce que si ellos pueden manifestar abundancia, tú también puedes. Su éxito es una prueba de las posibilidades ilimitadas del universo. La prosperidad no es algo que persigues, es algo que atraes al convertirte en su equivalente vibratorio. Al cambiar tu enfoque de la carencia a la gratitud, de la necesidad a la suficiencia y de la duda a la certeza, te conviertes en un imán irresistible para toda la abundancia que el universo tiene reservada para ti. Deja de conformarte con migajas y empieza a exigir, a través de tu vibración, la riqueza ilimitada que es tu derecho de nacimiento. Hemos explorado cómo la abundancia es una resonancia, un reflejo de nuestra vibración interna, pero para sellar este capítulo con un entendimiento completo, es esencial reconocer que la manifestación de la prosperidad no es un evento único, sino un proceso continuo de co-creación. El universo no es un camarero que te trae lo que pides y luego desaparece. Es un campo de energía inteligente que responde constantemente a tu estado de ser. Esto significa que, para sostener la abundancia, necesitas mantener una vigilancia consciente sobre tu vibración. Los viejos patrones de escasez pueden intentar resurgir, especialmente ante desafíos externos. Es en esos momentos cuando más se necesita tu compromiso con los principios que hemos discutido. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces es lo que mantiene abierto el canal de la prosperidad. Imagina la historia de Alejandro.
Un arquitecto que tras un periodo de gran éxito se enfrentó a una desaceleración económica significativa en su sector. Las llamadas disminuyeron, los proyectos se postergaron y el miedo a la escasez comenzó a invadir su mente. Al principio se dejó llevar por la preocupación y, como era de esperar, su situación empeoró. Recordando lo que había aprendido sobre la vibración, decidió detenerse y reajustar su enfoque. En lugar de quejarse por la falta de trabajo, Alejandro comenzó a visualizar su agenda llena de proyectos emocionantes, sintiendo la satisfacción de crear y el flujo constante de ingresos. Se dedicó a estudiar nuevas tendencias arquitectónicas y a perfeccionar sus habilidades, no desde la ansiedad, sino desde la inspiración y la confianza de que su tiempo estaba llegando. Cada mañana, practicaba la gratitud por los clientes futuros y por la prosperidad que sabía que estaba en camino. Dejó de escuchar las noticias económicas que solo le generaban temor y en su lugar se nutrió de historias de éxito y posibilidades. Poco a poco, las señales comenzaron a aparecer. Un viejo contacto le ofreció un pequeño proyecto que él aceptó con entusiasmo y gratitud, no con resignación. Al terminarlo, ese cliente lo refirió a otro, y así, como un efecto dominó, el flujo de trabajo comenzó a recuperarse. Alejandro no solo superó la crisis, sino que su negocio emergió más fuerte y diversificado que antes. Su experiencia le enseñó una lección invaluable. La abundancia no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de mantener una vibración elevada a pesar de ellos. Es la certeza de que siempre hay una solución, siempre hay un camino, si tu mente está abierta a verlo y tu energía está alineada con ello. Para consolidar tu camino hacia una abundancia sostenida, considera estos puntos finales. 1. Invierte en tu desarrollo personal. Tu mente es tu activo más valioso. Invierte en conocimientos, habilidades y experiencias que expandan tu conciencia y fortalezcan tu mentalidad de abundancia. Esto incluye leer, aprender y rodearte de mentores. 2. Celebra tus éxitos y aprendizajes. Lleva un diario de gratitud donde anotes cada manifestación de abundancia, por pequeña que sea. Reconoce no solo los triunfos, sino también los aprendizajes de los desafíos, pues ambos contribuyen a tu crecimiento. 3. Visualiza más allá de tus deseos actuales. Una vez que manifiestes un nivel de abundancia, no te detengas. Sigue expandiendo tu visión. El universo es ilimitado y tu capacidad de creación también lo es. 4. Vive con flujo y confianza. Suelta la necesidad de controlar cada detalle de cómo la abundancia llegará a ti. Confía en el proceso, en la inteligencia del universo. La abundancia a menudo se manifiesta de formas inesperadas y creativas. 5. Comparte tu abundancia. Recuerda que la energía fluye. Cuanto más das desde un lugar de generosidad, más espacio creas para recibir. El acto de dar es una poderosa afirmación de que eres abundante. La abundancia no es un premio para unos pocos afortunados. Es una frecuencia disponible para todos los que eligen sintonizarse con ella. Al aplicar consistentemente los principios de la vibración, la gratitud y la creencia inquebrantable, te convertirás en un imán viviente para la prosperidad en todas sus formas. Es tu derecho de nacimiento vivir una vida de plenitud y facilidad. Elige hoy vibrar en la frecuencia de la riqueza. Capítulo 3. Resucitar relaciones, el espejo de tu vibración. Bienvenidos al tercer pilar de nuestra transformación, la sanación y resurrección de las relaciones. En un mundo donde los vínculos humanos a menudo se tiñen de malentendidos, resentimiento o expectativas no cumplidas, este capítulo te invita a descubrir una verdad profunda. Tus relaciones no son solo interacciones externas, son en esencia espejos de tu propia vibración interna.
Piensa en las personas en tu vida, tu pareja, tus familiares, amigos, colegas. Cada interacción, cada conflicto, cada alegría refleja de alguna manera el estado de tu mundo interior. Si tu vibración predominante es de carencia de amor propio, de miedo al abandono o de la necesidad de control, es probable que atraigas o manifiestes dinámicas relacionales que reflejen precisamente esas inseguridades. No es que los demás te hagan sentir de cierta manera, es que tu propia frecuencia atrae y amplifica esas experiencias. La creencia popular nos dice que para mejorar una relación, el otro debe cambiar. Sin embargo, este audiolibro te propone una verdad más liberadora. Cuando tú cambias tu vibración interna, la relación se transforma inevitablemente, porque el otro no tiene más opción que responder a tu nueva frecuencia. No se trata de manipular al otro, sino de empoderarte a ti mismo para ser la fuente del cambio. Considera el caso de Javier y Laura, una pareja que, después de años, se encontraba atrapada en un ciclo de discusiones constantes y reproches mutuos. Laura sentía que Javier no la escuchaba, y Javier sentía que Laura siempre lo criticaba. Ambos culpaban al otro por la infelicidad en la relación. Laura, al aplicar los principios de la vibración, decidió enfocarse en sí misma. Se dio cuenta de que internamente se sentía poco valorada, y eso la llevaba a buscar validación a través de la crítica hacia Javier. En lugar de intentar cambiar a Javier, Laura comenzó a trabajar en su propia vibración de autovaloración y amor propio. Cada mañana se miraba al espejo y se afirmaba que era digna de amor y respeto. En sus meditaciones se visualizaba a sí misma y a Javier en una relación armoniosa, riendo juntos, conectados, sintiendo la alegría de esa conexión como si ya existiera. Cuando surgía una discusión, Laura conscientemente elegía una respuesta diferente. En lugar de reaccionar con crítica, intentaba escuchar realmente a Javier, buscando comprender su perspectiva desde un lugar de compasión. Sorprendentemente, la dinámica empezó a cambiar. Al principio, Javier se mostró confundido por la nueva actitud de Laura. Pero, sin que ella lo pidiera, él comenzó a escucharla más, a ser más considerado. El espacio que Laura creó con su nueva vibración le permitió a Javier también bajar la guardia y responder desde un lugar más amoroso. La relación no solo se salvó, sino que se transformó en una conexión mucho más profunda y auténtica de lo que nunca habían imaginado. Laura entendió que al cambiar su espejo interno, la imagen que reflejaba la relación también cambió. Otro ejemplo es el de Martín, quien tenía una relación tensa con su hermana mayor, llena de viejos resentimientos y expectativas no cumplidas de la infancia. Martín cargaba con la creencia de que su hermana nunca lo aceptaría realmente. Este patrón de pensamiento creaba una barrera energética entre ellos. Al darse cuenta de que no podía cambiar a su hermana, Martín decidió cambiar su percepción de ella y de la relación. Comenzó a soltar los resentimientos pasados, practicando el perdón, no necesariamente diciéndoselo a ella, sino perdonando en su propio corazón para liberarse a sí mismo. Se visualizaba interactuando con su hermana desde un lugar de amor incondicional, viéndola como un ser humano completo y no como la figura que le causó dolor en el pasado. Se enviaba a sí mismo amor y aceptación, sabiendo que al sanar su propia herida, la dinámica externa se reajustaría. La transformación fue gradual pero innegable. Las conversaciones que antes eran tensas comenzaron a fluir con más facilidad. Las viejas discusiones dejaron de surgir. Su hermana, de forma espontánea, empezó a contactarlo más, a mostrar más interés en su vida. Martín no había arreglado a su hermana, había cambiado su propia vibración y su hermana simplemente respondió a esa nueva frecuencia. Entonces, ¿cómo podemos resucitar nuestras relaciones, sea con una pareja, un familiar o un amigo? 1.
Hazte responsable de tu vibración, deja de culpar al otro o a las circunstancias. Entiende que tu estado interno es la fuente de la dinámica relacional. Asume el 100% de la responsabilidad por la energía que aportas a cada interacción. 2. Identifica y libera creencias limitantes. ¿Qué crees sobre las relaciones? ¿Crees que son difíciles, que no eres digno de amor, que siempre te defraudan? Estas creencias son bloqueos vibratorios. Identifícalas y decide conscientemente reemplazarlas por creencias de amor, conexión y armonía. 3. Visualiza la relación ideal y siéntela. Imagina la relación tal como te gustaría que fuera. No te quedes solo en la imagen, siente las emociones que esa relación ideal te produciría. Alegría, paz, conexión profunda, respeto, comprensión. Vive en esa emoción como si ya fuera tu realidad. 4. Enfócate en lo que amas y aprecias del otro. En lugar de enfocarte en lo que te molesta o en las fallas, concentra tu atención en las cualidades positivas de la persona. La energía fluye donde va tu atención. Cuando envías amor y aprecio, eso es lo que el otro tenderá a reflejar. 5. Practica la compasión y el perdón. Comprende que todos hacemos lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos. Suelta el resentimiento y el rencor, no por el otro, sino por tu propia liberación. El perdón es una de las frecuencias más elevadas y sanadoras. 6. Sé el amor que quieres recibir. Si quieres amor, sé amoroso. Si quieres respeto, sé respetuoso. Si quieres comprensión, sé comprensivo. Conviértete en la cualidad que deseas atraer y experimentar en tus relaciones. Las relaciones no son cadenas que te atan, son espejos que te muestran dónde necesitas crecer, amar y sanar dentro de ti. Al transformar tu propia vibración de amor, respeto y valor, no solo resucitarás tus relaciones existentes, sino que también atraerás nuevas conexiones que resuenen con la plenitud de quien te has convertido. La clave no está en cambiar a los demás, sino en cambiar la lente a través de la cual los ves y la energía con la que te presentas. Capítulo 4. Despertar la creatividad, la fuente infinita del silencio. Bienvenidos al cuarto pilar de nuestra transformación, el despertar de la creatividad. En un mundo que a menudo asocia la creatividad con el talento innato de unos pocos elegidos o con el arduo esfuerzo de la lluvia de ideas y el pensamiento lógico, este capítulo te invita a descubrir una fuente mucho más profunda y universal. La creatividad no es algo que posees, es una energía a la que te conectas, y esa conexión se da, paradójicamente, no en el ruido del esfuerzo mental, sino en el silencio de tu ser interior. Piensa en los momentos de tu vida en los que las mejores ideas han surgido. ¿Fue cuando te esforzabas frenéticamente? ¿O fue en un momento de relajación, quizás en la ducha, caminando por la naturaleza o justo antes de dormir? Esos momentos de aparente inactividad son, en realidad, cuando tu mente consciente se aquieta lo suficiente para permitir que la inteligencia infinita del universo, la fuente de toda creación, te hable. La sociedad nos ha condicionado a creer que para ser creativos debemos pensar más, analizar más, forzar ideas. Sin embargo, la verdadera genialidad, la innovación disruptiva, la solución elegante a un problema complejo, rara vez proviene del pensamiento lineal. Procede de un lugar más allá del intelecto, un espacio donde la intuición y la inspiración pura fluyen sin obstáculos. Este es el reino del silencio interior. La creencia limitante es que no eres creativo, que no tienes talento. Pero la verdad es que la creatividad es una fuerza inherente a la vida misma, y tú, como manifestación de la vida, eres intrínsecamente creativo. Lo que bloquea esa fuente no es la falta de capacidad, sino el ruido de las expectativas, el miedo al juicio, el apego a la lógica y la constante charla mental.
Permítanme compartir la historia de Ana, una escritora que sufría de un bloqueo creativo paralizante. Se sentaba horas frente a la pantalla en blanco, sintiéndose frustrada y agotada. Cuanto más intentaba pensar en qué escribir, más vacía se sentía. Ana había oído hablar del poder del silencio y decidió probar un enfoque radicalmente diferente. En lugar de forzarse a escribir, Ana comenzó a dedicar tiempo cada día a simplemente sentarse en silencio, sin agendas, sin expectativas. A veces meditaba, a veces solo se sentaba en su jardín observando las nubes. El objetivo no era encontrar ideas, sino aquietar su mente. Al principio fue un desafío. Su mente gritaba con ansiedad y dudas, pero ella persistió, permitiendo que los pensamientos vinieran y se fueran sin aferrarse a ellos. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. En esos momentos de silencio, ideas sutiles empezaron a aparecer, no como un esfuerzo, sino como susurros o destellos. A veces eran fragmentos de diálogos, a veces imágenes vívidas, a veces giros inesperados en la trama. Cuando volvía a su escritorio, ya no se sentía bloqueada. Las palabras fluían con una facilidad asombrosa. Ana descubrió que al dejar de intentar ser creativa, se convirtió en un canal para la creatividad que siempre había estado disponible para ella. Sus escritos adquirieron una profundidad y originalidad que antes le parecían inalcanzables. Otro caso inspirador es el de Roberto, un ingeniero que trabajaba en un problema complejo para optimizar un proceso industrial. Había intentado todas las soluciones lógicas y seguía chocando con un muro. Estaba bajo presión y el estrés solo empeoraba su capacidad de pensar con claridad. Por recomendación de un amigo, decidió tomar un descanso y, en lugar de analizar el problema, simplemente lo soltó y se fue a caminar por el bosque. Mientras caminaba, sintiéndose relajado y presente en la naturaleza, de repente una solución completamente innovadora se le presentó en su mente. Era una idea que desafiaba su pensamiento convencional, una conexión que nunca habría hecho mediante el análisis lógico. Corrió de vuelta a su oficina, la implementó y funcionó a la perfección, ahorrando a su empresa una cantidad considerable de recursos. Roberto comprendió que su mente había encontrado la respuesta no por forzarla, sino por abrirse a la inspiración en un estado de calma y receptividad. Estos ejemplos nos enseñan que la creatividad no es un músculo que se fatiga, sino un pozo inagotable que se nutre del reposo y la conexión. Cuando te alineas con la vibración de la calma, permites que tu mente consciente se retire y le das espacio a la inteligencia universal para que te proporcione ideas que superan con creces lo que podrías haber imaginado. Entonces, ¿cómo podemos despertar y acceder a esta fuente infinita de creatividad? 1. Cultiva el silencio diario. Dedica al menos 10-15 minutos cada día a sentarte en silencio. No necesitas hacer nada, simplemente observa tu respiración. Permite que los pensamientos fluyan sin juzgarlos. El objetivo es crear un espacio para que la inspiración te encuentre. 2. Desconéctate de la sobrecarga de información. La constante estimulación de noticias, redes sociales y distracciones externas ahoga la voz interior. Permítete periodos de desconexión digital para liberar espacio mental. 3. Abraza el no hacer. En lugar de sentirte culpable por no estar siempre productivo, reconoce el valor de la inactividad aparente. Pasea, contempla, sueña despierto. Estos momentos de no hacer son a menudo los más creativos. 4. Haz preguntas y luego suelta. Si buscas una solución o una nueva idea, formula la pregunta claramente en tu mente y luego suéltala. Confía en que la respuesta vendrá a ti en el momento y la forma perfectos, a menudo cuando menos lo esperas. 5. No juzgues las primeras ideas. Cuando la inspiración llegue, no la critiques de inmediato. Permite que fluya libremente. Anota todo, por más descabellado que parezca.
La edición y el perfeccionamiento vienen después. El primer paso es permitir el flujo. 6. Conéctate con la naturaleza. La naturaleza es un reflejo de la creatividad ilimitada del universo. Pasear por un parque, escuchar el sonido del mar o simplemente observar un árbol puede ayudarte a sintonizarte con esa misma fuente creativa dentro de ti. 7. Explora nuevas experiencias. Rompe la rutina. Prueba un nuevo hobby, visita un lugar desconocido, escucha un tipo de música diferente. Estas nuevas experiencias abren caminos neuronales y permiten que nuevas conexiones creativas se formen. La creatividad no es un don que algunos tienen y otros no. Es una energía universal que fluye a través de ti cuando te alineas con la vibración de la receptividad y el silencio. Al dejar de forzar la inspiración y, en cambio, abrirte a ella, te convertirás en un canal para ideas, soluciones e innovaciones que trascenderán tu propio intelecto y te permitirán crear obras maestras en cualquier área de tu vida. Deja que el silencio sea tu musa. Capítulo 5. Revelar vocaciones. La voz del propósito en el silencio. Bienvenidos al quinto pilar de nuestra transformación, la revelación de la vocación. En un mundo que a menudo nos empuja a definirnos por lo que hacemos para vivir, en lugar de lo que estamos destinados a hacer y a contribuir, este capítulo te invita a un viaje hacia tu propósito más profundo. Tu vocación no es una carrera que encuentras en una lista de opciones. Es un llamado interior, una chispa única que el universo encendió dentro de ti. Y, al igual que la creatividad, su voz más clara se escucha no en el bullicio de las expectativas externas, sino en la quietud y el silencio de tu propio corazón. Piensa en los momentos de mayor plenitud en tu vida. ¿No fueron aquellos en los que sentías que tus acciones fluían sin esfuerzo, que el tiempo desaparecía y que estabas contribuyendo de una manera significativa, ya sea a una persona, a una causa o a una idea? Esos son los susurros de tu vocación, la energía de tu propósito manifestándose. La sociedad nos ha condicionado a buscar la vocación a través de la lógica. ¿Qué paga bien? ¿Qué tiene prestigio? ¿Qué estudié? Sin embargo, estas preguntas, aunque válidas en un nivel práctico, rara vez tocan la esencia de lo que realmente te llama. La verdadera vocación es una alineación entre tus talentos innatos, tus pasiones más profundas y una necesidad que puedes satisfacer en el mundo. Y esa alineación se revela cuando acallas el ruido externo y te abres a la sabiduría de tu ser superior. La creencia limitante es que no tienes un propósito único, que no sabes qué hacer con tu vida, o que tu pasión no puede ser tu sustento. Pero la verdad es que cada ser humano nace con un propósito inherente, una contribución única que solo tú puedes ofrecer. Lo que bloquea la revelación de ese propósito no es su ausencia, sino la desconexión con tu intuición, el miedo a la incertidumbre y la voz de la duda que te dice que no eres lo suficientemente bueno o capaz. Permítanme compartir la historia de Diego, un exitoso ejecutivo en una gran corporación. Tenía un buen salario, un puesto respetado y todo lo que la sociedad consideraba éxito. Sin embargo, sentía un vacío persistente. Algo no encajaba. La rutina le agotaba y no encontraba un sentido profundo en lo que hacía. Diego decidió tomarse un año sabático, no para viajar, sino para una introspección profunda. Durante ese año, Diego pasó gran parte de su tiempo en la naturaleza, meditando y simplemente escuchando. No buscaba respuestas activamente, simplemente creaba el espacio para que emergieran. Al principio, su mente estaba llena de ruido, miedo a dejar su carrera, preocupación por el dinero. Pero a medida que persistió en el silencio y la autoobservación, una nueva claridad comenzó a emerger. Recordó la profunda alegría que sentía de niño al construir cosas con sus manos, al diseñar soluciones prácticas para problemas cotidianos.
también reconoció su innata capacidad para simplificar conceptos complejos y comunicarlos. De repente, una idea no racional, sino intuitiva, se le presentó. Su verdadera vocación era ayudar a comunidades desfavorecidas a construir infraestructura sostenible utilizando recursos locales y educando a la gente del lugar. Era una combinación perfecta de sus talentos, diseño, comunicación y su deseo de contribuir al mundo. A pesar de los miedos, decidió seguir esa intuición. Fundó una pequeña organización sin fines de lucro. El camino no fue fácil, pero la energía, la pasión y el sentido de propósito que experimentó en cada paso validaron su elección. Diego no encontró su vocación, la reveló al acallar su mente y escuchar el llamado de su alma. Otro ejemplo inspirador es el de Valeria, una madre de 3 hijos que sentía que su vida giraba únicamente en torno a las responsabilidades del hogar. Se sentía estancada y sin dirección propia más allá de su familia. Un día, comenzó a practicar momentos de silencio diario, no como meditación formal, sino como una forma de reconectar consigo misma. En esos momentos, empezó a recordar su profundo amor por el arte y por ayudar a otros a expresar sus emociones. Una idea persistente comenzó a surgir: crear talleres de arte terapia para madres. Al principio la desestimó por no ser práctica, pero la sensación de alegría y propósito que le generaba era innegable. Con cada momento de silencio y conexión, la idea se hizo más clara y los pasos a seguir se revelaron. Valeria no tenía formación formal en terapia, pero su intuición le decía que su pasión y experiencia de vida eran suficientes. Comenzó de forma pequeña, ofreciendo talleres en su comunidad. Rápidamente, su trabajo fue reconocido por la profunda sanación y alegría que brindaba a otras mujeres. Valeria no solo encontró su vocación, se convirtió en una luz para otras al seguir la suya, demostrando que el propósito no tiene fecha de caducidad ni se limita a los caminos convencionales. Estos relatos nos muestran que tu vocación no es algo que se busca frenéticamente afuera, sino algo que se revela desde adentro. Cuando te alineas con la vibración de tu verdad interior, permites que tu propósito se manifieste a través de ti. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de nuestra vocación en el silencio y revelar nuestro propósito? 1. Crea espacios de silencio intencional. Más allá de la meditación formal, dedica tiempo a actividades donde tu mente consciente pueda relajarse y tu intuición pueda hablar. Paseos en la naturaleza, escribir en un diario sin un propósito fijo, contemplar una puesta de sol. 2. Recuerda tus alegrías de la infancia. A menudo tu vocación está ligada a lo que amabas hacer de niño, antes de que las expectativas del mundo te condicionaran. ¿Qué te apasionaba sin esfuerzo? ¿En qué perdías la noción del tiempo? 3. Presta atención a tus frustraciones recurrentes. A veces tu vocación se revela en los problemas que te irritan o en las áreas del mundo que sientes un fuerte deseo de mejorar. Tu propósito puede ser la solución a un problema que te apasiona resolver. 4. Experimenta sin apego. No tienes que encontrar tu gran vocación de la noche a la mañana. Prueba diferentes intereses, toma clases, ofrece tu tiempo como voluntario en áreas que te intrigan. Ve cada experiencia como una oportunidad para sentir si esa es tu vibración. 5. Suelta la necesidad de perfección. Tu vocación no tiene que ser perfecta o única en el mundo para ser válida. Es tu camino y tu contribución. Deja ir el miedo al fracaso o al juicio. 6. Pide al universo y escucha. Formula la pregunta: ¿cuál es mi mayor contribución? ¿Cuál es mi propósito? Y luego, suelta la pregunta y mantente abierto a las señales, los empujones intuitivos y las sincronicidades que te guiarán. Confía en que la respuesta vendrá. 7.
Sigue la alegría y el flujo. Si una actividad te genera una profunda alegría, si el tiempo desaparece cuando la realizas, si te sientes energizado en lugar de agotado, son fuertes indicadores de que estás en el camino de tu vocación. Tu vocación no es algo que se descubre, es algo que se revela a medida que te despojas de lo que no eres y te alineas con la verdad de quién eres. Al escuchar el silencio y permitir que tu intuición te guíe, despertarás al propósito que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser vivido y compartido con el mundo. Tu mayor contribución te está esperando. Capítulo 6. Experimentar sincronicidades de protección. La inteligencia protectora del universo. Bienvenidos al sexto pilar de nuestra transformación, la experiencia de sincronicidades de protección. En un mundo donde a menudo nos sentimos a merced del caos y la incertidumbre, este capítulo te invita a descubrir una verdad profunda y reconfortante. No estás solo. Hay una inteligencia superior, una corriente de conciencia universal que opera a tu favor, orquestando eventos, personas y circunstancias para tu más alto bien. Esta inteligencia se manifiesta a menudo a través de sincronicidades, esos eventos casuales y significativos que parecen demasiado perfectos para ser una coincidencia, especialmente cuando se trata de tu seguridad y protección. Piensa en esos momentos en tu vida en los que algo te desvió de tu camino habitual justo a tiempo, o una persona apareció de la nada con la información exacta que necesitabas para evitar un problema. ¿Fue pura suerte o fue el universo respondiendo a tu frecuencia interior, moviendo fichas para protegerte y guiarte? La sociedad nos ha condicionado a confiar principalmente en la lógica, el control y la planificación exhaustiva para nuestra seguridad. Si bien esto es importante, a menudo pasamos por alto la sabiduría intuitiva y las señales sutiles que la vida nos envía. La creencia limitante es que estamos a merced del destino o de fuerzas externas, y que la protección es algo que debemos ganar a través del esfuerzo constante y la preocupación. Pero la verdad es que, cuando elevas tu vibración a un estado de confianza, paz y fe, te sintonizas con un campo de protección que está siempre activo, esperando ser reconocido. La clave para experimentar estas sincronicidades protectoras radica en cultivar una profunda confianza en el flujo de la vida y en tu propia intuición. Es soltar la necesidad de controlar cada detalle y, en cambio, abrirte a la guía que te llega de formas inesperadas. Permítanme compartir la historia de Sofía, una mujer que, por una serie de infortunios, había perdido su empleo y su apartamento en un corto periodo. Se sentía muy vulnerable y con miedo por su futuro. Una tarde sintió una fuerte e inexplicable intuición de cambiar su ruta habitual para ir al supermercado, tomando una calle que rara vez usaba. No había una razón lógica, simplemente sintió que debía hacerlo. Mientras caminaba por esa calle inusual, notó un cartel de "Se alquila" en una ventana que nunca antes había visto. Curiosa, se acercó y encontró que el apartamento no solo era perfecto para ella en términos de tamaño y ubicación, sino que el alquiler era sorprendentemente asequible, algo que había estado buscando desesperadamente sin éxito. Al entrar, se encontró con la dueña, quien resultó ser una excolega de un trabajo anterior. Durante su conversación, la dueña mencionó una vacante temporal en una empresa donde ella trabajaba, que encajaba perfectamente con el perfil de Sofía. En cuestión de horas, Sofía no solo había encontrado un nuevo hogar, sino que también había asegurado un trabajo, lo que parecía una serie de casualidades en un momento de vulnerabilidad extrema, fue en realidad una orquestación perfecta del universo, respondiendo a su apertura y a esa pequeña chispa intuitiva. Otro caso notable es el de David, un viajero experimentado que se encontraba en una ciudad desconocida. Tenía planeado tomar un tren a primera hora de la mañana,
Sin embargo, justo cuando iba a salir de su albergue, sintió una extraña sensación de inquietud, una especie de empujón interno para retrasar su partida 1 hora. Era algo que nunca hacía, ya que era muy puntual. Decidió escuchar esa corazonada. Mientras esperaba en la estación 1 hora más tarde, se enteró de que el tren original que debía haber tomado había sufrido un retraso significativo debido a un problema técnico grave en las vías que podría haber puesto en peligro a los pasajeros. El tren que él tomó, el siguiente, no tuvo ningún problema. Lo que inicialmente parecía un capricho o una pérdida de tiempo, se convirtió en una intervención protectora directa. David comprendió que la intuición no es solo un pensamiento aleatorio, es la voz de una inteligencia mayor, guiándote y protegiéndote cuando estás lo suficientemente abierto para escuchar. Estos relatos subrayan que el universo está constantemente enviando señales y abriendo caminos para tu protección y bienestar. Cuando te elevas por encima del miedo y la preocupación y te alineas con la confianza y la fe, activas un campo de sincronicidades protectoras. Entonces, ¿cómo podemos sintonizarnos con esta inteligencia protectora y experimentar más sincronicidades? 1. Cultiva tu intuición. Presta atención a tus corazonadas, esos pequeños impulsos o sensaciones que no tienen una explicación lógica. Cuanto más los honras, más fuertes se vuelven. Es el lenguaje del universo hablándote. 2. Practica la confianza en el flujo de la vida. Suelta la necesidad de controlar cada resultado. Confía en que la vida está trabajando para ti, no en tu contra. La ansiedad y la preocupación bloquean la recepción de estas señales. 3. Mantente en un estado de apertura y receptividad. La sincronicidad a menudo aparece cuando no la estás buscando activamente. Está abierto a lo inesperado, a las coincidencias, a los encuentros fortuitos. 4. Desarrolla una actitud de gratitud. Agradece las protecciones pasadas, incluso aquellas que solo reconoces en retrospectiva. La gratitud eleva tu vibración y atrae más motivos para agradecer. 5. Libérate del miedo excesivo. Si bien es prudente ser precavido, vivir en un estado constante de miedo o preocupación excesiva por lo que podría salir mal, cierra el canal a la guía protectora. Confía en que eres apoyado. 6. Pide guía y luego suelta el cómo. Si te encuentras en una situación de incertidumbre o peligro, pide explícitamente guía o protección al universo o a tu fuente superior. Luego, suelta la necesidad de saber cómo llegará y confía en que lo hará. 7. Reconoce y celebra las sincronicidades. Cuando una sincronicidad ocurre, tómate un momento para reconocerla y celebrarla. Esto refuerza tu creencia en la inteligencia universal y te sintoniza para más de estas experiencias. Tu campo de energía es un faro. Cuando emites una vibración de miedo, atraes aquello que temes, pero cuando emites una vibración de paz, confianza y fe, atraes una red de protección invisible que te guía, te advierte y te salva de lo que no es para tu mayor bien. La sincronicidad no es magia, es la inteligencia del universo respondiendo a la coherencia de tu vibración. Abre tus ojos y tu corazón, porque el universo siempre te está cuidando. Capítulo 7. El milagro de la gratitud. El imán más poderoso del universo. Bienvenidos al séptimo pilar de nuestra transformación, el milagro de la gratitud. En un mundo que a menudo nos impulsa a buscar lo que nos falta, a perseguir lo siguiente que nos hará felices, este capítulo te invita a descubrir una de las fuerzas más poderosas y subestimadas del universo. La gratitud no es solo una emoción agradable, es una frecuencia vibratoria, un estado del ser que cuando se cultiva con intención y constancia, tiene el poder de reordenar tu mundo interior y exterior,
atrayendo más de aquello por lo que te sientes agradecido. Piensa en los momentos en que te has sentido verdaderamente agradecido, no solo por grandes eventos, sino por los pequeños detalles. El sol en tu piel, una taza de café caliente, una sonrisa de un desconocido. En esos instantes, ¿no sentías una expansión, una ligereza, una sensación de que todo está bien? Esa es la vibración de la gratitud, una de las frecuencias más elevadas y armoniosas que puedes emitir. La sociedad nos ha condicionado a la insatisfacción, a la idea de que la felicidad está en la próxima meta, la próxima adquisición. Nos enseña a enfocarnos en lo que carecemos, lo que nos mantiene en un ciclo de nunca es suficiente. La creencia limitante es que solo debemos sentir gratitud cuando algo grande sucede, o que es un acto pasivo. Pero la verdad es que la gratitud es un acto activo de creación, una poderosa herramienta para el cambio vibratorio. Es el imán más fuerte para atraer bendiciones a tu vida. Cuando te quejas o te enfocas en la carencia, estás emitiendo una señal de escasez. Pero cuando te enfocas en la gratitud por lo que ya tienes, por la belleza que te rodea, por las lecciones aprendidas, estás enviando una señal de plenitud y abundancia. Y el universo, que siempre responde a tu frecuencia dominante, no tiene más remedio que devolverte más situaciones, personas y experiencias por las que sentir gratitud. Permítanme compartir la historia de Ricardo, un joven que se sentía atrapado en un trabajo que detestaba y luchaba con constantes problemas financieros. A pesar de sus esfuerzos, sentía que su vida no avanzaba. Ricardo era escéptico cuando escuchó sobre el poder de la gratitud, pero decidió intentarlo como último recurso. Comenzó un simple diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribía al menos 5 cosas por las que se sentía genuinamente agradecido, por pequeñas que fueran. Al principio, le costaba encontrar cosas, pero se obligaba a buscar. Agradecía por el agua potable, por tener un techo, por un colega que le había sonreído, por la música que había escuchado. Lo crucial no era solo escribirlo, sino sentir la emoción de la gratitud en su corazón por cada una de esas cosas. Poco a poco, su percepción empezó a cambiar. Comenzó a notar más cosas positivas en su día. Su estado de ánimo mejoró. Empezó a sentirse más ligero y optimista. Al cabo de unas semanas, se dio cuenta de que su energía había cambiado. Un día, un antiguo conocido lo llamó, ofreciéndole una oportunidad de trabajo completamente nueva, en un campo que siempre le había interesado, con un salario mucho mejor. Al mismo tiempo, encontró una solución inesperada para resolver un problema de deuda que lo había agobiado durante meses. Ricardo comprendió que su práctica constante de la gratitud había reordenado su realidad, abriendo las puertas a la abundancia que antes le parecía inalcanzable. Otro testimonio poderoso es el de María, quien enfrentaba un grave problema de salud que la dejó muy debilitada. En medio de su sufrimiento, le era casi imposible sentir algo más que dolor y frustración. Sin embargo, su terapeuta le sugirió encontrar una cosa cada día por la que sentirse agradecida. María con dificultad comenzó. Al principio, era solo por el aire que respiraba, por un rayo de sol que entraba por su ventana. Con el tiempo, su lista de gratitud creció. Agradecía por la fuerza de su cuerpo para luchar, por el apoyo de sus seres queridos, por cada pequeña mejora. A medida que cultivaba esta gratitud, su enfoque se desplazó del dolor a la apreciación. No solo su estado de ánimo mejoró, sino que, para sorpresa de sus médicos, su proceso de recuperación se aceleró. Los marcadores de su enfermedad comenzaron a mostrar mejoras significativas. María descubrió que la gratitud no solo la ayudó a sobrellevar su situación, sino que activó el poder sanador dentro de ella, demostrando que incluso en la adversidad, la gratitud puede ser un faro de esperanza y un catalizador para el milagro.
Estos ejemplos nos enseñan que la gratitud no es un simple gracias. Es una vibración activa que te sintoniza con el flujo de la vida y te convierte en un imán para más bendiciones. Entonces, ¿cómo podemos activar el milagro de la gratitud en nuestra vida diaria? 1. Establece una práctica diaria de gratitud. Elige un momento específico cada día, por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir, para pensar o escribir al menos 3-5 cosas por las que te sientes agradecido. No tiene que ser algo grande, la consistencia es clave. 2. Siente la emoción, no solo el pensamiento. No basta con decir gracias. Debes sentir la emoción de la gratitud en tu corazón. Cierra los ojos y realmente conéctate con la sensación de aprecio. 3. Agradece por adelantado. Gratitud proactiva. Agradece por lo que deseas manifestar como si ya lo tuvieras. Esto envía una señal poderosa al universo de que ya estás en la frecuencia de recibirlo. Por ejemplo, estoy tan agradecido por la salud perfecta que fluye a través de mí. 4. Enfócate en lo que tienes, no en lo que falta. Cada vez que te encuentres pensando en una carencia o problema, redirige conscientemente tu atención hacia algo por lo que puedas estar agradecido en ese momento. 5. Expresa tu gratitud a otros. Haz un hábito de expresar tu aprecio a las personas en tu vida. Un simple gracias sincero puede elevar no solo tu vibración, sino también la de quienes te rodean, creando un ciclo virtuoso. 6. Encuentra la gratitud en los desafíos. Aunque parezca contradictorio, intenta encontrar la lección o el crecimiento incluso en las situaciones difíciles. Agradece por la oportunidad de aprender y por la fortaleza que desarrollas. 7. Lleva un diario de gratitud visual. Además de escribir, puedes usar imágenes o collages que representen las cosas por las que estás agradecido o que deseas manifestar con gratitud. La gratitud no es una respuesta pasiva a la buena fortuna. Es la llave maestra que abre la puerta a más fortuna. Al hacer de la gratitud una forma de vida, una vibración constante en tu ser, te alineas con la fuente de toda bondad y te conviertes en un receptor ilimitado de las bendiciones del universo. Empieza hoy mismo a tejer el milagro de la gratitud en cada fibra de tu existencia. Capítulo 8. Superar la probabilidad estadística. La certeza que reconfigura la realidad. Bienvenidos al octavo pilar de nuestra transformación, la capacidad de superar la probabilidad estadística. En un mundo obsesionado con las estadísticas, los porcentajes y lo que es posible según los números, este capítulo te invita a expandir tu comprensión de la realidad. Aquí descubriremos que hay una fuerza más potente que cualquier algoritmo o pronóstico, la certeza inquebrantable de tu propia vibración. Cuando tu fe y tu convicción son absolutas, puedes manifestar resultados que desafían toda lógica y superan cualquier expectativa basada en probabilidades. Piensa en esos momentos en la historia o en tu propia vida, donde algo sucedió que era estadísticamente imposible o altamente improbable. ¿Fue un accidente de la suerte? ¿O fue la evidencia de una inteligencia superior respondiendo a una creencia y una frecuencia que trascendía las limitaciones percibidas? La sociedad nos ha condicionado a vivir dentro de los límites de lo que es razonable o esperable según los datos. Nos enseña a aceptar los pronósticos negativos y a conformarnos con lo que normalmente ocurre. La creencia limitante es que somos prisioneros de las probabilidades, que nuestro destino está sellado por las estadísticas. Pero la verdad es que cuando te alineas con la vibración de la certeza absoluta, te conviertes en una excepción a la regla, un factor que puede reescribir las leyes de la probabilidad en tu propia vida. Tu estado vibratorio es tan poderoso que puede alterar el campo de las posibilidades.
Cuando tu mente y tu corazón están completamente alineados con la certeza de que tu deseo ya es una realidad, sin sombra de duda ni preocupación por el cómo, estás emitiendo una frecuencia que es tan potente que el universo no tiene más remedio que reorganizarse para hacer que esa imposibilidad se manifieste. Permítanme compartir la historia de Sara, una aspirante a actriz en una industria notoriamente competitiva. Las estadísticas eran abrumadoras. Miles de actores por cada papel, la mayoría nunca llega a tener éxito. Sara había enfrentado años de rechazos y la voz de la probabilidad le decía que se rindiera. Sin embargo, en lugar de aceptar ese destino, decidió desafiarlo. Sara no solo deseaba ser una actriz, ella vivía y sentía la certeza de que ya era una actriz exitosa. En lugar de enfocarse en las audiciones que perdía, cada mañana visualizaba su nombre en los créditos. Sentía la emoción de interpretar un papel significativo y la alegría de trabajar con directores reconocidos. Lo más crucial, ella sentía la convicción profunda de que era su destino, sin permitir que las dudas o las probabilidades externas la afectaran. Se decía a sí misma: soy la excepción, el éxito es inevitable para mí. Continuó audicionando, pero con una energía diferente, una calma y una confianza que notaban los directores de casting. Un día audicionó para un papel para el que, según los agentes, estaba demasiado joven y sin suficiente experiencia. Era un tiro en la oscuridad, estadísticamente hablando. Sin embargo, Sara entró a la audición con la certeza absoluta de que el papel era suyo. No actuó con desesperación, sino con la convicción de que ya estaba interpretando ese rol en su realidad. Para sorpresa de todos y desafiando todas las probabilidades, el director la llamó personalmente para ofrecerle el papel, diciendo que había algo en ella, una cualidad indescriptible, que no encontró en ninguna otra. Sara no había ganado contra las probabilidades. Ella las había trascendido con su certeza inquebrantable. Otro caso asombroso es el de Daniel, quien había invertido todos sus ahorros en una pequeña startup de tecnología que después de un año estaba al borde de la quiebra. Las estadísticas de supervivencia para startups eran sombrías y su equipo estaba perdiendo la esperanza. Daniel sentía una presión inmensa, pero en lugar de ceder al pánico, se aferró a una certeza absoluta de que su empresa no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Mientras todos a su alrededor hablaban de bancarrota, Daniel dedicaba sus mañanas a visualizar su empresa no solo operando, sino siendo líder en su nicho, con clientes satisfechos y un flujo de caja abundante. Sentía la alegría y la tranquilidad de haber superado la crisis. Mantenía conversaciones con sus empleados desde un lugar de esperanza y visión, en lugar de miedo. A pesar de los números, su energía irradiaba confianza. Un viernes por la tarde, justo cuando estaban a horas de quedarse sin fondos, una cadena de eventos improbable se desencadenó. Un inversor desconocido, que había oído hablar de su concepto por una mención casual en una revista de nicho, los contactó. Tras una reunión rápida, el inversor decidió inyectar el capital exacto que necesitaban para no solo salvar la empresa, sino para lanzarla a una nueva etapa de crecimiento exponencial. Lo que parecía un colapso inevitable se convirtió en un milagro estadístico, impulsado por la certeza de un solo individuo. Estos ejemplos nos enseñan que las probabilidades son solo proyecciones basadas en datos pasados. Tú tienes el poder de crear un futuro diferente, uno que desafía lo que la lógica dictaría, cuando tu vibración se alinea con la certeza total. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta certeza inquebrantable y superar las probabilidades? 1. Desafía el pensamiento. Basado en estadísticas negativas, reconoce que las estadísticas son solo proyecciones del pasado.
Tu poder de creación existe en el presente. Cada vez que escuches un pronóstico negativo sobre tu situación, conscientemente elige no aceptarlo como tu verdad. 2. Cultiva una fe inquebrantable en tu deseo. No se trata de esperar que algo suceda, sino de saber que ya es así en el reino vibratorio. Siente la realidad de tu deseo tan profundamente que la duda no pueda encontrar un lugar. 3. Visualiza con convicción absoluta. Ve tu deseo manifestado con tal claridad y detalle y siente la emoción de esa realidad que no haya espacio para la incertidumbre. Vive en ese estado mental tanto como sea posible. 4. Elimina el cómo de tu ecuación. La certeza se ve comprometida cuando intentas descifrar cada paso lógico. Suelta la necesidad de entender el cómo. El universo orquestará tu deseo. Tu trabajo es mantener la certeza del qué. El universo se encarga del cómo. 5. Ignora las voces de la duda, internas y externas. Habrá personas que te dirán que eres irracional, que tus sueños son imposibles, y tu propia mente sembrará dudas. Reconoce esas voces, pero elige no darles poder. Mantente firme en tu certeza. 6. Actúa desde la certeza, no desde la necesidad. Cuando tomes acción, hazlo desde un lugar de confianza, no de desesperación. Si te sientes desesperado, regresa a tu estado interno de certeza antes de actuar. 7. Celebra los pequeños milagros diarios. Cada pequeña coincidencia o manifestación que experimentes es una prueba de que estás en el camino correcto. Reconócelas y úsalas para fortalecer tu certeza en lo que es posible. La probabilidad estadística solo tiene poder sobre ti si le das ese poder. Tú eres un ser con el poder de la co-creación, capaz de influir en el campo de las posibilidades. Al elevar tu vibración a la certeza absoluta, te conviertes en una fuerza que puede reescribir cualquier pronóstico, manifestando lo extraordinario y viviendo una vida que desafía todas las reglas del juego. No hay límites para lo que puedes lograr cuando tu convicción es inquebrantable. Capítulo 9. Vivir. Después de un diagnóstico final. La trascendencia del espíritu. Bienvenidos al 9º pilar de nuestra transformación. Vivir después de un diagnóstico final. Este es quizás el capítulo más desafiante y a la vez el más revelador de nuestro viaje. En un mundo donde un diagnóstico médico grave a menudo se percibe como el final de una historia, una sentencia inmutable, este capítulo te invita a trascender esa narrativa. Aquí descubriremos cómo, incluso frente a lo que la medicina convencional llama un final, el espíritu humano posee una capacidad asombrosa para redefinir la vida, encontrar un nuevo propósito y, en algunos casos extraordinarios, desafiar todas las expectativas médicas a través de la vibración de la conciencia. Piensa en aquellos que, al recibir noticias devastadoras, no se rindieron al miedo, sino que encontraron una fuerza interna que no sabían que poseían. ¿Fue negación o fue la activación de un poder vibratorio que va más allá de la comprensión material? La sociedad nos ha condicionado a ver el cuerpo como una entidad separada de la mente y el espíritu y la enfermedad como un enemigo a combatir. Un diagnóstico final puede generar una vibración de desesperación, resignación y victimismo. Sin embargo, la verdad es que, incluso en los momentos más oscuros, tu espíritu permanece intacto, una fuente de luz y poder. Cuando te alineas con la vibración de la vida, del propósito y de la rendición confiada a una inteligencia superior, puedes transformar no solo tu experiencia de la enfermedad, sino potencialmente su curso. No estamos sugiriendo negar la realidad o ignorar los consejos médicos. Estamos invitando a una expansión de la conciencia que complementa y, en muchos casos, potencia cualquier tratamiento. Es sobre cómo eliges vivir los momentos que te quedan, cómo transformas la experiencia y cómo tu estado interior puede influir en la biología de formas que aún estamos empezando a comprender.
Permítanme compartir la historia de Carmen, a quien se le diagnosticó una enfermedad crónica degenerativa que, según los médicos, la dejaría postrada en cama en pocos años. El pronóstico era implacable y al principio, Carmen cayó en una profunda depresión. Sin embargo, un día, mientras meditaba, sintió una profunda conexión con algo más grande que ella misma. Tuvo una epifanía. Si iba a partir, lo haría viviendo con plenitud y propósito, no como una víctima. Carmen decidió que cada día sería una oportunidad para experimentar alegría, para expresar amor y para encontrar un sentido en su sufrimiento. En lugar de enfocarse en su enfermedad, comenzó a agradecer por cada pequeño momento de bienestar, por la capacidad de moverse, por el amor de su familia. Empezó a visualizarse no solo aceptando su condición, sino floreciendo a pesar de ella, encontrando nuevas formas de contribuir al mundo. Su vibración pasó de la desesperación a la serenidad y la gratitud por la vida. Se involucró en actividades que le apasionaban, como la jardinería y la pintura, buscando la belleza en cada día. Para asombro de sus médicos, la progresión de la enfermedad de Carmen se ralentizó drásticamente. Mantuvo un nivel de funcionalidad mucho mayor de lo esperado, y su calidad de vida era envidiable para alguien con su diagnóstico. No buscó una cura milagrosa en el sentido convencional, pero su voluntad de vivir con propósito y su vibración de gratitud transformaron su experiencia de la enfermedad, permitiéndole vivir años de plenitud y paz que nadie creyó posibles. Ella no solo vivió con la enfermedad, ella vivió más allá del diagnóstico. Otro caso conmovedor es el de Tomás, un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal, con solo unos meses de vida. Al principio, la noticia lo devastó. Sin embargo, en su punto más bajo, sintió un impulso abrumador de usar el tiempo que le quedaba para dejar un legado. Decidió escribir un libro para sus hijos y nietos, compartiendo todas las lecciones de vida y el amor que sentía. Mientras escribía, Tomás no se enfocó en su enfermedad o en el miedo a la muerte. Cada palabra que tecleaba estaba imbuida de amor, gratitud y el deseo de dar. Estaba tan absorto en su propósito que el dolor físico a menudo disminuía y el tiempo parecía volar. Su vibración era de pura creación y servicio. La energía que dedicaba a escribir y la paz que encontraba en ello lo llenó de una vitalidad inesperada. Tomás superó las expectativas de vida de sus médicos por más de un año, tiempo que dedicó por completo a su proyecto. No solo completó el libro, que se convirtió en un tesoro para su familia, sino que también experimentó una profundidad de alegría y propósito en esos últimos meses que nunca antes había conocido. Él no luchó contra la muerte. Él eligió la vida y el propósito hasta el último aliento. Estos ejemplos nos muestran que, incluso cuando el cuerpo físico enfrenta desafíos insuperables, la conciencia, el espíritu y la vibración pueden redefinir la experiencia humana. No se trata de negar la realidad del diagnóstico, sino de elegir una respuesta vibratoria que trascienda la victimización y el miedo. Entonces, ¿cómo podemos activar esta trascendencia del espíritu frente a un diagnóstico desafiante? 1. Acepta la realidad, pero no te identifiques con ella. Reconoce el diagnóstico sin dejar que te defina. Separa tú del diagnóstico. Tú eres más que una condición médica. 2. Encuentra el propósito en el desafío. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿De qué manera puedo usar esta experiencia para servir a otros o encontrar un significado más profundo en mi vida? 3. Elige conscientemente tu vibración. Aunque el miedo y la tristeza son naturales, no permitas que sean tu estado dominante. Decide conscientemente elevar tu vibración a la gratitud, el amor, la paz y la esperanza, incluso si al principio tienes que forzarlo. 4. Practica la visualización de bienestar y plenitud.
Imagínate sintiendo paz, vitalidad y completitud, independientemente de lo que esté ocurriendo físicamente. No solo visualices la sanación, sino la experiencia de vivir plenamente a pesar de las circunstancias. 5. Conéctate con tu espíritu y una fuente superior, ya sea a través de la meditación, la oración, el tiempo en la naturaleza o cualquier práctica espiritual. Nutre tu conexión con una fuerza más grande que tú. Esto te brindará una sensación de paz y apoyo inquebrantable. 6. Expresa amor y gratitud constantemente. Enfócate en las personas que amas y en las bendiciones que aún tienes. Expresa tu gratitud en cada oportunidad. El amor y la gratitud son vibraciones sanadoras y expansivas. 7. Busca historias de éxito y superación. Aliméntate de testimonios de personas que han trascendido circunstancias difíciles, ya sea a través de la sanación o de encontrar un propósito más allá de su condición. Esto fortalecerá tu fe en el poder de la mente y el espíritu. 8. Ríndete a la voluntad superior. Suelta la necesidad de controlar el resultado final. Ríndete a una inteligencia mayor que sabe lo que es mejor para ti. Esta rendición no es derrota, es una liberación profunda que trae paz. Vivir después de un diagnóstico final no significa necesariamente una cura física, aunque esto a veces ocurre. Significa reclamar tu poder inherente para definir tu experiencia de vida, para encontrar significado en la adversidad y para irradiar una vibración de paz, amor y propósito que trasciende cualquier limitación corporal. Tu espíritu es inmortal y su capacidad de trascender es infinita. Capítulo 10. Transformar comunidades y el planeta. El efecto ondulatorio de la conciencia elevada. Bienvenidos al 10º y último pilar de nuestra transformación. La capacidad de transformar comunidades y el planeta. Hemos explorado el poder inmenso de la vibración para sanar nuestros cuerpos, atraer abundancia, mejorar nuestras relaciones y revelar nuestro propósito individual. Ahora es el momento de expandir nuestra visión más allá del yo y reconocer una verdad fundamental. Tu vibración individual no existe en el vacío. Es parte de un campo de energía colectivo que cuando se eleva tiene el poder de remodelar el mundo que te rodea. Piensa en cómo una sola vela puede iluminar una habitación oscura o cómo una melodía pegadiza puede cambiar el estado de ánimo de una multitud. De la misma manera, la vibración de tu conciencia cuando se alinea con el amor, la paz y la visión de un mundo mejor, crea un efecto ondulatorio que puede inspirar, sanar y transformar a otros, incluso a comunidades enteras y en última instancia al planeta mismo. La sociedad nos ha condicionado a creer que los grandes cambios requieren grandes movimientos, líderes carismáticos o vasta riqueza y poder. Nos sentimos pequeños, impotentes ante los desafíos globales. La creencia limitante es que nuestras acciones individuales no importan, que somos meros espectadores de los problemas del mundo. Pero la verdad es que cada pensamiento, cada emoción, cada intención que emites contribuye al campo colectivo de la conciencia. Cuando elevas tu propia vibración, automáticamente elevas la vibración a tu alrededor. Cuando un número suficiente de individuos comienza a vibrar en frecuencias de amor, compasión, cooperación y solución, se crea un campo de coherencia que puede influir en la conciencia colectiva. Es como sintonizar una orquesta. Si suficientes instrumentos tocan en armonía, la sinfonía se vuelve potente y envolvente. La transformación del mundo no empieza con protestas o imposiciones. Empieza con la metamorfosis interior de cada ser humano. Permítanme compartir la historia de Elías, un hombre que vivía en un barrio de su ciudad que estaba plagado de delincuencia y desesperanza. Las personas vivían con miedo y la confianza era casi inexistente.
Elías, en lugar de quejarse o huir, sintió un profundo deseo de ver un cambio en su comunidad. Decidió que, si quería que la vibración de su barrio cambiara, él sería el primero en cambiar la suya. Elías empezó por sí mismo. Practicaba la gratitud por su comunidad, a pesar de sus problemas. Visualizaba a sus vecinos viviendo en paz y armonía, sintiendo la alegría de una comunidad unida y segura. Cada día salía a la calle con una sonrisa, saludando a todos, ofreciendo una palabra amable. Empezó a recoger la basura que veía, a cuidar un pequeño jardín público. No lo hacía para ser reconocido, sino porque su vibración interior de amor y servicio lo impulsaba. Al principio sus acciones pasaron desapercibidas, pero poco a poco otros vecinos comenzaron a notarlo. Un día, una vecina se unió a él para limpiar el jardín. Luego, un grupo de jóvenes que solía pasar el tiempo en la calle empezó a ayudar. Elías nunca los juzgó, simplemente les dio la bienvenida con su vibración de aceptación. Con el tiempo, la energía del barrio comenzó a cambiar. Los niños jugaban en la calle de forma más segura. Los vecinos hablaban entre sí. La delincuencia disminuyó. Elías no había organizado un gran movimiento, simplemente había elevado su propia vibración y esa energía se expandió, invitando a otros a resonar en una frecuencia más alta, transformando su comunidad desde el interior hacia el exterior. Otro ejemplo inspirador es el de pequeños grupos de personas en diferentes partes del mundo que con la misma conciencia se han enfocado en la regeneración ambiental. En lugar de lamentarse por la destrucción del planeta, han dedicado su energía a visualizar ecosistemas florecientes, a sentir la gratitud por la tierra y a tomar acciones locales alineadas con esa visión. Han cultivado jardines comunitarios, restaurado fuentes de agua o limpiado playas con una intención clara de amor y servicio al planeta. Lo sorprendente es cómo, en muchos de estos casos, la naturaleza misma ha respondido de formas que desafían las expectativas. Zonas desérticas han visto el regreso de la vegetación, ríos contaminados han comenzado a purificarse y la vida silvestre ha regresado a lugares donde se creía extinta. Estos milagros no son solo resultado de acciones físicas, son la manifestación de una vibración colectiva de amor y respeto por el planeta. Son el eco de una conciencia que recuerda que la Tierra no es solo un recurso, sino un ser vivo que responde a la energía que le enviamos. Estos casos nos demuestran que el verdadero cambio global no empieza con una política en la cima, sino con una revolución silenciosa en el corazón de cada individuo. Cuando cultivas una vibración de amor, paz y bienestar en tu propio ser, te conviertes en una célula sana dentro del cuerpo colectivo de la humanidad, irradiando salud a todo el sistema. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a transformar comunidades y el planeta a través de nuestra vibración? 1. Conviértete en el cambio que deseas ver. Si quieres paz, sé pacífico. Si quieres amor, sé amoroso. Si quieres un mundo sostenible, vive de manera sostenible. Tu ejemplo vibratorio es la contribución más poderosa. 2. Enfoca tu intención en el bien mayor. Dedica unos minutos cada día a visualizar comunidades prósperas, un planeta vibrante y una humanidad viviendo en armonía. Siente la emoción de esa visión como si ya fuera una realidad. 3. Irradia amor y compasión en tus interacciones diarias. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada acto de servicio desinteresado eleva la vibración de tu entorno inmediato y se extiende más allá. 4. Participa en acciones colectivas desde una vibración elevada. Si te unes a grupos o movimientos, hazlo desde un lugar de esperanza y solución, no de ira o resentimiento. Una acción impulsada por el amor tiene un poder transformador mucho mayor. 5. Agradece por la belleza y la abundancia del planeta.
Practica la gratitud por la naturaleza, por los recursos, por la interconexión de la vida. Esta apreciación eleva tu vibración y fomenta una relación de cuidado con la tierra. 6. Sé un faro de esperanza y posibilidad. En un mundo a menudo dominado por el miedo y el pesimismo, tu optimismo arraigado en la certeza de la bondad inherente del universo es un regalo invaluable. 7. Medita por la paz y la coherencia global. La meditación colectiva por la paz y el bienestar ha demostrado tener un impacto medible en la reducción de la violencia y la mejora de la coherencia social. Tu participación, aunque sea en silencio, contribuye a este campo. La transformación de comunidades y del planeta no es una utopía inalcanzable, es la manifestación natural de una humanidad que ha despertado a su verdadero poder vibratorio. Al reconocer que eres una pieza integral de este vasto tapiz de la vida y al elegir conscientemente elevar tu propia frecuencia, te conviertes en un agente de cambio poderoso, tejiendo un futuro de armonía, abundancia y paz para todos. El cambio empieza contigo. La vida que siempre has anhelado no es un destino lejano, es una frecuencia que puedes activar ahora. Es un regalo que el universo te ofrece constantemente, esperando que te alinees con él. Atrévete a pensar como nadie, a romper con las limitaciones del pensamiento colectivo y a reclamar el poder inherente de tu mente. Tu viaje de transformación no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Te animo a regresar a los capítulos que más resuenen contigo, a practicar los ejercicios y a observar cómo tu mundo se reconfigura ante tus ojos. Recuerda, el poder no está fuera de ti, siempre ha residido dentro de ti. Es hora de despertarlo, activarlo y crear el todo que verdaderamente mereces. Gracias por acompañarme en este camino. La magia de la creación te espera.